Bueno, primero que todo, buenas tardes. Agradecer a nombre de la Corporación Nacional Forestal y en particular de la Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental, a la cual yo represento, esta invitación que nos ha hecho la Superintendencia del Medio Ambiente para poder presentar nuestra experiencia con el tema de los UAV. El acrónimo UAV significa Unmanned Aerial Vehicles, son los vehículos aéreos no tripulados, los famosos drones. A modo de introducción y para los colegas que vienen desde el resto de los países de Latinoamérica y de los Estados Unidos, indicarles que CONAF es el Servicio Forestal del Estado de Chile, dependiente del Ministerio de Agricultura, y tiene dos líneas fundamentales de trabajo. Uno de ellos es la conservación de la diversidad biológica, que se realiza a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, y el otro es el manejo sustentable de los bosques, que se realiza a través de las funciones de fomento, la fiscalización y la protección. En el ámbito de la fiscalización, CONAF tiene dos vertientes. La primera de ellas es la fiscalización forestal, que está orientada netamente a lo que son cubiertas permanentes. Dentro de esto, entonces, entra todo lo que tiene relación con el manejo del bosque y con la detección de cortas no autorizadas o cortas ilegales, como se les conoce comúnmente. El caso de la fiscalización ambiental es un poco diferente, porque está relacionado principalmente con la instalación de obras de ingeniería, ¿no es verdad? Entonces, en ese caso, lo que se produce es una eliminación de toda la cobertura vegetal, como una primera parte, y en una segunda parte lo que se realiza es una reposición de esta vegetación en un sector diferente. Acá en la imagen tenemos como ejemplo, en la imagen superior, lo que es una actividad clásica de inventario forestal, ¿no es verdad?, que se realiza a través de parcelas en el terreno. Y en el caso de la imagen de abajo tenemos lo que es una línea de transmisión eléctrica en la isla grande de Chiloé, donde se percibe claramente lo que es el despeje completo de la vegetación en el sector donde va trazada dicha línea. ¿Cuál es la problemática que se asocia con el tema de la fiscalización ambiental? La problemática se divide en tres puntos fundamentales. El primero de ellos es el tema de los recursos limitados. Como sucede con cada uno de los servicios que están aquí presentes y de los colegas que también vienen de afuera, el recurso humano, el recurso técnico, los recursos económicos y el tiempo son limitados, ¿no es verdad? No podemos abarcar, aunque lo quisiéramos, todas las cosas que tenemos que ver. En el caso forestal, también un punto muy importante es la accesibilidad. Muchas veces para poder llegar a los sectores donde se realizan estos trabajos de ingeniería no tenemos camino, no tenemos otras vías de acceso, hay que caminar muchas horas, entonces el tema de la accesibilidad se transforma en un componente muy importante. Y el último punto es las superficies a verificar. En general todas estas obras de ingeniería son grandes megaproyectos. El caso de las líneas de transmisión eléctrica constantemente pueden abarcar muchos kilómetros. El caso de los embalses también que se construyen para la generación de energía también son superficies extremadamente grandes. Entonces, humanamente es imposible muchas veces recorrer toda la superficie que está involucrada. En relación a estos tres aspectos, entra a jugar un cuarto punto que es, sin lugar a dudas, lo más importante para nosotros, que es la seguridad de las personas. En la medida que los accesos sean complejos y que las superficies sean muy extensas o se presenten altas pendientes, vegetación muy tupida, eso entra a jugar en contra de la seguridad de las personas. Y como les digo, ese es el punto que más nos interesa conservar, ¿no es verdad? La vida de cada uno de los colegas que desarrollan sus labores en terreno. En respuesta a esta problemática, entonces, lo que se ha ido desarrollando a través del tiempo y como yo creo ha sido constante con todos los servicios forestales del mundo es el uso de los sensores remotos, ¿no es verdad? Partiendo hace muchos años atrás con lo que era la fotografía aérea en blanco y negro, a continuación con lo que fueron los satélites que entraron a partir del año 80 más o menos ya a ser más masivos y más conocidos, y en los últimos años el tema de los drones. El uso de los drones para el caso de CONAF no resulta antojadizo. Tenemos una legislación, el decreto ley 701, que es el que establece las regulaciones para las plantaciones forestales, y la ley 20.283, que es la que establece las regulaciones para el bosque nativo, otorgan la potestad a CONAF de utilizar
los sensores remotos como medio de prueba en sus inspecciones. Y es a partir de ello que nace entonces la inquietud de poder utilizar los drones en las labores de fiscalización forestal y fiscalización ambiental. Entonces, el año 2014 se obtuvieron los fondos para la adquisición del primer dron. El primer dron que compró la Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental fue el modelo DJI Phantom 2 Vision Plus, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar en las imágenes, en la imagen de la izquierda, la desventaja, entre comillas, que poseía este aparato es que su lente se llama gran objetivo, ¿ya? Tiene una deformación, comúnmente la gente ligada a la fotografía o aficionado a la fotografía le llaman lente ojo de pez, ¿ya? Que tiende a distorsionar la imagen y en una vista panorámica se tiende a simular lo que sería la curvatura de la Tierra. Todo lo que está entonces hacia los bordes de la imagen y hacia el fondo está muy distorsionado. En la imagen de la derecha, la camioneta de color rojo estaba justo en el centro de la imagen, por lo tanto aparece completamente plana, pero si miran hacia el lado extremo derecho, la camioneta de color blanco parece como que estuviese cayéndose. Y el camino que estaba ahí, en la realidad era recto, pero por efecto del defecto de la cámara, se ve también como que fuese oblicuo. Un punto importante a mencionar, el modelo DJI Phantom 2 es uno de los que se hizo más comunes, por así decirlo, entre los modelos de bajo costo. Tuvo un gran auge durante el año 2014, no solo en la parte de CONAF, sino también la gente aficionada y irrumpió muy fuerte en el mercado. Lamentablemente ya está descatalogado. Esto no quiere decir que no se venda, pero la empresa ya dejó de producirlo masivamente. El año pasado, 2015, a raíz de la experiencia que se tuvo con el Phantom 2, se decidió evolucionar y acceder al modelo más nuevo, ¿ya? Como pueden aquí apreciar en las imágenes, ya no existe el defecto que yo les hablaba de la curvatura, y de las deformaciones en los bordes de la imagen. La cámara del Phantom 3 ya no tiene forma de ojo de pez, sino que es una cámara más plana, por así decirlo. Y podemos entonces apreciar en la imagen de la izquierda, ya no se ve en la perspectiva esta simulación de la curvatura de la Tierra, y en la imagen de la derecha se puede apreciar la camioneta de color rojo, no sé si la logran ver, perdón. La camioneta de color rojo está por ahí. Está un poquito más, ahí, perdón. A diferencia de lo que sucedía en la imagen anterior, ya no se ve como que estuviese cayéndose, como que estuviese oblicua. Como sucede con cualquier imagen que se obtenga a través de una lente y de un sensor remoto, siempre los bordes de estas van a tener una cierta deformación. Eso es inevitable, ¿ya? Pero en el caso de las imágenes del Phantom 3, nos evitábamos uno de los pasos que era corregir la deformación propia del lente. En este caso no teníamos que hacer eso. ¿Cómo abordamos entonces el problema? El tema de la fiscalización ambiental y también de la fiscalización forestal se puede abordar desde dos enfoques. El primero de ellos es el cualitativo, el que hemos visto todos comúnmente ahora en la televisión con los famosos drones, ¿no es verdad? Los videos, las filmaciones, las que se muestran, por ejemplo, en las áreas silvestres o en los documentales donde es una inspección netamente visual, ¿no es verdad? Y es la primera aproximación la que utilizamos fundamentalmente en el área de la fiscalización forestal, lo que yo les hablaba de la detección de cortas ilegales. Se levanta entonces el dron, se hace una panorámica y si se detecta alguna actividad sospechosa, se mueve hacia allá y se revisa en mayor profundidad. Este enfoque depende de tres factores fundamentales. Uno de ellos es el tiempo atmosférico, vamos a ver más adelante las variables que influyen en esto. El otro es el relieve. Indudablemente, si yo estoy en un costado de la ladera, necesariamente para ver del otro, tengo que elevar el equipo y desplazarlo hacia allá. Y el último factor es el tema del equipo. Con el equipo me refiero al dron en particular. Lo que veíamos hace un rato, la diferencia entre el modelo 2 y 3 respecto del lente. Ya entrando más en profundidad, el enfoque cuantitativo, que se refiere principalmente a lo que es cuantificación de superficie, ¿ya?
Por efecto de las deformaciones en las imágenes y por efecto de los ángulos que puedan tener las cámaras, no es directo medir una superficie en una foto obtenida con el dron. ¿Qué significa esto? Que para la captura de imágenes que nos sirvan para dichos fines necesitamos hacer una planificación más exhaustiva que la que haríamos con la neta inspección visual, ¿ya? Por eso acá la diapositiva entonces habla de una planificación previa que se refiere a los modelos clásicos que tiene la fotogrametría, que tiene que seguir una ruta predeterminada, que las imágenes tienen que tener un cierto traslape, etcétera, etcétera. Y también se señala aquí en la diapositiva que tiene que haber un procesamiento a continuación de esas imágenes a partir de software específico. Resultado del uso de estas herramientas. Como les comentaba, el 2014 se pidieron los recursos para adquirir el primer dron y a partir de comienzos de 2015 comenzó el uso de las UAV en los procesos de fiscalización forestal primero y a la fecha se han realizado 25 operativos, lo que se traduce en 12,5 horas de vuelo efectivas, las que han abarcado una superficie aproximada de 2.000 hectáreas. En 2016 la tecnología se hizo extensiva a lo que es la fiscalización ambiental y a la fecha se han revisado 3 proyectos. 2 centrales de pasada, la primera en la 9ª región, Carilafquén, Malalcahuello, la segunda en la 8ª región, en San Fabián de Alico, y la tercera el tendido eléctrico que veíamos en una de las imágenes anteriores que correspondía al parque eólico que se construyó en Chiloé. La central de pasada Carilafquén, Malalcahuello aparece un poco destacada ahí en el color porque es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Tenemos entonces ahí una visión panorámica de lo que es la central de pasada en la 9ª región. Este tubo, no sé si se logra ver muy bien, aquí se ve sí, en la parte superior de la ladera del cerro un tubo de color verde, que era el que veíamos en una de las imágenes anteriores. Este tubo colecta el agua a partir de 2 ríos y la conduce, ¿no es verdad?, a esta sala de máquinas donde está la turbina, que es la que se encarga de producir energía eléctrica. Indudablemente, para poder establecer este tubo acá, se tienen que construir unos cimientos y se tiene que producir un despeje de la vegetación, ¿no es verdad? Ahora, quizás aquí en la imagen no se logra percibir muy bien, pero este terreno era un terreno de alta pendiente, ¿ya? Lo vamos a ver en las imágenes que siguen a continuación. No es sencillo recorrer situaciones como esta a pie. Primero por un tema de tiempo y como lo veíamos en la diapositiva de la problemática, principalmente por un tema de seguridad. Bueno, en este proyecto, aparte del compromiso que adquiere la empresa de reponer o de reforestar la vegetación que extrae a partir de la construcción de la obra civil, además se compromete con una serie de, valga la redundancia, compromisos ambientales, ¿no es verdad? Entre ellos lo que es la protección del suelo. En este caso, acá se puede apreciar que hubo un deslizamiento de tierra. ¿Y por qué? Porque la empresa no tomó las medidas necesarias para que hubiese una contención de los materiales en la parte que se construyó el tubo, ¿no es verdad? En la parte inferior aquí se puede ver un árbol que está volteado, también por efecto de estos deslizamientos de tierra. Entonces, indudablemente, recorrer toda esta superficie a pie es un proceso, como yo les decía, bastante complejo y muy condicionado al tema de la seguridad. ¿Cuál es la ventaja que nos otorga el dron, no es verdad? Poder visualizar de manera mucho más amplia todo este tipo de situaciones. Vamos a ver en unas diapositivas más el efecto del rendimiento que tiene revisar esta situación a pie en el modelo clásico versus lo que nos entrega el dron. Lo que yo les hablaba hace un momento del tema de las medidas de mitigación que tenía que adoptar la empresa respecto de este proyecto, aquí junto a la tubería se alcanzan a ver como unos parches que son de un color café claro o beige, que corresponden a medidas de estabilización del suelo, ¿ya? Estas son mallas de geotextil que luego a través de hidrosiembra se establece vegetación e impiden que, no es verdad, el suelo se desmorone y se venga abajo
luego de la instalación del tubo y de los cimientos que corresponden. Por otro lado, vemos que hacia los sectores superiores de la obra, dichos obras de contención como las que veíamos en la diapositiva anterior, este tema de las mallas y todo eso, no se han construido. Aquí podemos ver de nuevo el efecto del desplazamiento de rocas, de material, de algunas ramas, de algunos palos, propios de la inestabilidad que adquiere el suelo al no tener una cubierta vegetal y estar en una condición de altísima pendiente. Adicionalmente, el suelo acá se alcanza a percibir que es bastante delgado, tiene una capa de roca muy inmediata, entonces eso también afecta su estabilidad. Aquí viene un poco entonces el tema del rendimiento, y aquí me voy a detener y les voy a dar algunos datos de lo que hemos obtenido hasta ahora. El trazado que veíamos de la tubería de color verde, desde la cima de la ladera hasta la sala de máquinas donde estaba la turbina, es de 870 metros. Aquí se habla de una superficie asociada de 10 hectáreas, que sería como el buffer que se podría establecer a partir de la tubería y la vegetación que tiene inmediatamente colindante. El tiempo estimado para revisar esta longitud y esta superficie asociada con el dron es de aproximadamente 10 minutos. ¿Ya? En condiciones ideales, el dron se mueve a 10 metros por segundo. Cuando hablo de condiciones ideales, me refiero a que obviamente la velocidad del viento sea inferior a eso y ojalá que sea en el sentido que se quiere mover el dron. Porque si tenemos viento en contra, por mucho que el dron ande rápido, no se va a mover. ¿Ya? Y, como les digo, son 10 metros por segundo. En el caso de ser 870 metros serían indudablemente 87 segundos y eso no calza con los 10 minutos. ¿Por qué no calza con los 10 minutos? Porque también hay que considerar que, además de la legislación, hay un tema práctico de que yo siempre tengo que estar viendo la aeronave. Y en el caso mío particularmente, yo creo que en el de cualquier persona, es difícil que una aeronave que tiene alrededor de 40 centímetros, una la pueda ver a 800 metros. Es muy difícil, por lo tanto hay que hacer una pasada de ida, ponerse más o menos en lo que sería el centro de la tubería, una pasada de ida y una pasada luego hacia el otro lado. ¿Ya? Por eso se considera un tiempo de aproximadamente 10 minutos. El tiempo estimado para que una persona a pie pudiese revisar igual situación es de aproximadamente 3 horas. Tenemos una relación entonces ahí exacta de 18 veces, pero hemos calculado que es relativamente entre 15 y 20 veces la proporción de rendimiento que existe para una revisión con el dron versus el método tradicional con las personas en terreno. ¿Qué es lo que estamos trabajando al día de hoy? Hace un rato les planteé el tema cualitativo, que era la inspección visual, y ahora lo que nos hemos abocado es el tema cuantitativo. Queremos ir más allá y ahora ojalá poder medir superficie. En el caso de la fiscalización ambiental, cuando tenemos los procesos de reposición o reforestación de la cobertura vegetal, necesitamos medir la superficie que se ha reforestado porque eso está dentro de un compromiso, ¿no es verdad? Si la empresa despejó 50 hectáreas, tiene que reforestar dichas 50 hectáreas. Entonces, en el enfoque clásico, esto se hace, como yo les decía, el profesional a pie y tiene que recorrer un perímetro muchas veces muy grande y eso lo hace poco eficiente y toma demasiado tiempo. Sabiendo las potencialidades que nos entrega el dron, lo que queremos ahora entonces es calcular dicha superficie o conocer si es que dicha superficie se puede calcular a partir de las imágenes que obtenemos desde el dron. En la escena del lado izquierdo, esto es Google Earth con un realce del relieve y la imagen que está ahí es una imagen obtenida con el dron. Y lo que se hizo fue corregirla y montarla sobre Google Earth. Cuando es 1, 5 o 10 imágenes, este proceso es relativamente sencillo y toma muy poco tiempo. Pero cuando la superficie son 50, 100, 200 hectáreas, el número de imágenes que hay que tener es altísimo y no hay persona que pueda hacer este proceso en menos de 2, 3 semanas, incluso un mes, y eso ya lo vuelve poco eficiente. Por lo tanto, lo que estamos explotando ahora son software comerciales que
lo que nos permiten es programar los trazados lineales, por ejemplo, o la verificación de superficie, y luego directamente trabajar sobre las imágenes y hacer la corrección con los modelos de terreno o con lo que corresponda para poder calcular la superficie. En este año, CONAF tiene como compromiso desarrollar un documento que dé cuenta de la factibilidad técnica y económica para el uso de drones en la fiscalización forestal y ambiental. Y este es el trabajo que tenemos que desarrollar de aquí hasta fin de año. Conclusiones, ¿cuáles son las ventajas comparativas con respecto al método tradicional? La primera de ellas, y ya he hecho hincapié en esto, es el tema de la seguridad, ¿no es verdad? La seguridad y las personas, el recurso humano, son lo más importante para nosotros. Y a través del dron lo que podemos hacer es maximizar este componente, sin exponer a las personas a situaciones que puedan resultar peligrosas para su seguridad. Mayor accesibilidad, y está muy relacionado con la que viene a continuación, que habla de una mejor perspectiva, entre comillas. Hay una frase por ahí que dice, muchas veces los árboles nos dejan ver el bosque. En el caso de la fiscalización eso es muy cierto. Muchas veces nosotros podemos estar en un borde de un camino con una cortina de árboles de 10 o de 20 metros y detrás de esa cortina de árboles puede estar pasando cualquier cosa. Indudablemente porque los árboles están ahí y porque la persona que está haciendo algo que a lo mejor no debería deja ese espacio para protegerse, nosotros no lo podemos ver. Pero con el caso del dron sí lo podemos lograr. Basta con levantar el dron a partir del camino y poder hacer una visión de lo que está sucediendo hacia el otro lado. Ahí es donde entra el tema que aparece ahí destacado, entre comillas, de la perspectiva. Y finalmente el tema de la eficiencia. Lo veíamos hacia alguna diapositiva. Tenemos una relación entre 15 y 20 veces de eficiencia con respecto al método tradicional para lo que es la inspección de los proyectos. Recomendaciones para el resto de los servicios. De acuerdo a la experiencia que tiene CONAF, existen dos puntos fundamentales que hay que tener en consideración si alguien quiere utilizar los drones. El primero de ellos son los aspectos normativos. La normativa vigente establecida por la Dirección General de Aeronáutica Civil hace distinción entre las zonas pobladas y las zonas rurales. Por tanto, los permisos que hay que tener para esto y los requerimientos que hay que cumplir para poder volar una aeronave en dichas situaciones son diferentes. En el caso de las zonas pobladas hay que estar inscrito en un registro y hay que disponer de una credencial para poder volar. En el caso de las zonas rurales basta con una autorización que se cursa a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Ya? Otro punto a tener en consideración es la altura máxima de vuelo. Según la normativa vigente son 120 metros de altura. ¿Ya? El dron per se puede alcanzar los 2.000, 2.500 metros de altura. ¿Ya? Pero eso no significa que nosotros lo podamos volar a esa altura. Y aquí entra obviamente por un tema de seguridad. El dron es una aeronave que no tiene conexión con las torres de control de los aeropuertos o de las bases militares y todo eso. Entonces es un potencial peligro para el resto de las aeronaves y por eso no se debe volar a una altura superior a la que establece la normativa vigente. Y un tercer punto son las zonas restringidas, está un poco relacionado con lo que sería la altura del vuelo, que en este caso son los aeropuertos, los aeródromos, todas las zonas donde se desenvuelven, ¿no es verdad?, otro tipo de aeronaves, y otros puntos que se determina la DGAC, como pueden ser bases militares o zonas que lisa y llanamente no se pueden volar por un tema de seguridad nacional. Y el segundo punto, no por ello menos importante a considerar para adquirir un dron, es el tema de las variables climáticas. En el caso nuestro, en el caso forestal, sería ideal poder revisar, por ejemplo, las regiones de Aysén y de Magallanes. Para la gente del resto de los países de Latinoamérica, son las dos últimas regiones que quedan casi llegando a la parte de la Antártica. Sería ideal porque son las que poseen mayor cobertura vegetal. Pero tenemos un gran problema. La primera variable que aparece ahí, que es la que incide mayormente en el tema del dron, que es el viento. El viento, a diferencia de la temperatura o de la humedad relativa, que se mantienen, valga la redundancia de nuevo, relativamente constantes, su variación a través del día es pequeña, el viento de un momento a otro puede cambiar. Y eso puede determinar que la aeronave incluso pierda sustentabilidad y se caiga.
¿Ya? En el caso de Aysén y Magallanes, en las regiones más extremas del país, los vientos a veces pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora. Por tanto, es absurdo querer volar una aeronave de un calibre de 40 centímetros en condiciones como esa. Eso determina que la utilidad de este aparato en dichas condiciones sea X días. Nosotros hemos estado trabajando con la gerencia de incendios forestales de CONAF. Ellos tienen un tema muy desarrollado ya en lo que son variables ambientales y queremos establecer una suerte de días útiles que podría tener el dron en cada una de las regiones del país a propósito de lo que les estoy mencionando del viento. Ya. La humedad y la precipitación también son condiciones limitantes para el dron. Aquí se habla de potencial falla o daño en los componentes electrónicos. La humedad relativa del ambiente hace aumentar la densidad del aire, por ende disminuye el rendimiento de la aeronave. Y la precipitación, si bien la aeronave se puede volar con escasa precipitación, no está recomendado porque se puede provocar una falla y que falle uno de los rotores implica que la aeronave se caiga. La altitud y temperatura funcionan un poco de la misma forma. Alrededor de los 5.000 metros de altitud hacia arriba, la densidad del aire es muy baja, se provocan bolsones de aire, probablemente la gente que ha volado aeronaves en la cordillera, los colegas del Cerna Geomin probablemente han conocido de ello, afecta mucho la estabilidad del dron. Y finalmente el tema de la salinidad. El director de Cernapesca en la mañana mencionó que ellos querían utilizar el tema para el monitoreo en la parte costera, en la zona del mar. Ojo con el tema también, la brisa marina va a afectar mucho los componentes electrónicos del dron. No significa que por volarlo 1 o 2 veces se vaya a echar a perder, pero tienen que ser muy cuidadosos en el mantenimiento y como sucede con cualquier estructura o componente electrónico y metálico que esté cerca de la costa, hay que cuidarlo muchísimo de la sal. Para terminar, ahí están los contactos de CONAF para el tema de dron. El señor Rodrigo Pedraza, el gerente de la Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental. El señor Richard Martínez, el piloto más experimentado que tenemos en el tema de los drones y quien les habla para efectos de lo que necesiten. Muchas gracias.